Ubicada en el ángulo sudeste del partido de 3 de febrero, Sespeña limita por las calles Rodríguez Peña y Neuquén con la localidad de Santos Lugares, separada de las vías por el ferrocarril San Martín de Villarrafo, por la General Paz de la ciudad de Buenos Aires y por las vías del Urquiza del partido General San Martín. A la llegada de los españoles en estas tierras habitaban los querandíes, tribu autóctona que es un verdadero enigma para los antropólogos, ya que nunca se pudo establecer el porqué de su fulminante desaparición. Hacia comienzos del siglo pasado, en instalaciones del Jockey Club, el doctor Félix Muñoz y los señores Pío Díaz, Beasley y Ricardo Frías constituyen una sociedad de hecho que les permite comprar y lotear las tierras que hoy integran la localidad de Sespeña. Producido el loteo, allá por 1906-1907, los primeros pobladores comienzan a arribar y a radicarse en estas tierras. Ellos son, en su mayoría, inmigrantes italianos y españoles. Mi papá y mi madre vivían en Palermo, se casaron y tuvieron 2 hijos. Y en el año 22 compró un terreno a un remate que había, no sé, a un revendedor, a un tal Ricardo Frías. Y compró un terreno ahí propiamente en la calle que se llamó Ricardo Frías, hoy es Príngolo, y vino a vivir en el año 22, con 2 hijos ya nacidos en Palermo. Acá en mi casa nacimos 4 hijos más. Uno en el año 23, yo en el 25, otro en el 27 y otro en el 29. A Sespeña lo conozco de muchísimo tiempo. Cuando nosotros llegamos acá, cuando vinimos acá eran muchos terrenos baldíos, no había asfalto. Los pasos en las calles eran de piedra, de adoquines, eso, y tanto pasar los carros, porque había muchos carros, porque los panaderos, los carniceros, los verduleros, todos llevaban las cosas a las casas, iban con los carros, vendían, entonces se rompían las piedras, así que el día de lluvia era una odisea para toda la gente que viajaba, porque acá lo único que había era ferrocarril. Para nuestro pueblo es fundamental la inauguración de la estación Sespeña, la que queda habilitada en diciembre de 1910. Pero su autorización para la construcción y su bautismo por el nombre es el que origina la fecha de nuestro centenario. Ello se produce el 10 de diciembre de 1907. Esta es la estación de Sespeña, la que originalmente fue habilitada en diciembre de 1910. El edificio que vemos a nuestra espalda quedó habilitado al público ante la total indiferencia de la población en julio de 1926 y su nombre nos recuerda a quien fuera presidente de la Nación, doctor Luis Sespeña. Los ferrocarriles aparecen casi en forma contemporánea en las tierras de Sespeña. En marzo de 1888 comienza a cruzar estas tierras el ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, hoy General San Martín. Y pocos días después, en abril de 1888, se inaugura la estación Villa Lynch del tramway rural de los hermanos Lacroze. En la escuela fui a la que es ahora el número 44, que era la 66. La que está al lado de la panadería, la primera de Sespeña, ahora es la 44. En la época que yo iba era la 66 y tenía hasta 4º grado. Después los chicos que salíamos de 4º grado de ahí, o íbamos a la 14, que era actualmente la 19, o la 6, que en ese tiempo era la 17, que estaba en un edificio que está en la calle, en Santos Lugares,
Está en la calle Newton, entre el Patacal y Carbone, que le dicen el Sheraton. Esa era la escuela 17. Y la 6 está al fondo de Newton, casi contra la vía. Ahí se iban todos los chicos de acá de la zona, ¿no es cierto? Fui a las banderitas y te cuento por qué, porque mis primas mayores todas fueron a las banderitas, entonces era como una tradición. Ahora mi hermanito sí, mi hermanito hizo hasta tercer grado en la escuela 66, que tengo una foto para mostrar después. Y mi padre fue a la 66 con sus hermanas en el año 23, que también tengo una foto. La primera escuela de Sespeña fue de índole privada y su nombre fue Bernardino Rivadavia. Estuvo instalada en la calle Pío Díaz, entre las actuales Francisco Raffo y Benito Lynch. Es de aclarar que hay una escuela centenaria, por algunos meses más antigua que la misma Sespeña, y es la hoy escuela número 19 que con anterioridad llevó el número 14. Allá por 1912, la población de Sespeña empieza a reclamar, dado el aumento del índice de escolaridad, la presencia de una escuela oficial. Finalmente, se decide el traslado de la escuela 66, actual 44, desde Hurlingham, donde estaba funcionando, hasta Sespeña. Este es el credo más antiguo de Sespeña, está radicado en nuestra población desde 1911. Desde 1928 ocupa este solar. En Sespeña, desde el punto de vista espiritual, existieron 4 credos. Desde 1911 está presente la Iglesia Cristiana Evangélica. En 1945 aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana. En 1974 la Iglesia Adventista del Séptimo Día y desde 1992 la Iglesia Cristiana de Jesucristo. Estos dos últimos han desaparecido. La población reitera permanentemente la necesidad de instalar en la localidad una sala de primeros auxilios, ante la indiferencia de las autoridades municipales de General San Martín, encabezadas entonces por el doctor Diego Thompson. Esto lleva a que la gente dirigente del pueblo recurra al presidente de la Nación, el doctor Roque Sespeña, quien ordena al intendente San Martín la creación de una sala. Bajo la intendencia del profesor Santiago Pastorino se expropia un lote de terreno con frente sobre la avenida América, en el que se construye la nueva sala que abre sus puertas en abril de 1952. Su nombre recuerda al doctor Atilio Carbone. El más famoso doctor, porque nació en Sespeña, fue Alfonso Cerdeiro. Era de los médicos que iban a domicilio. Usted lo llamaba por teléfono o lo mandaba a llamar por alguien y venían a la casa a cualquier hora del día o de la noche. Y si el enfermo estaba grave, volvía sin que lo llamaran y venía tantas veces como fuera necesario a la casa. Tenían mucha responsabilidad en ese sentido. Y otro médico que venía era un médico que vivía en Devoto, doctor Zurueta, que me acuerdo que venía en Sulqui ese, porque todavía las calles eran, antes del 33, eran de barro y la gente lo llamaba. Y cuenta la leyenda que este buen señor, cuando estaba entonado, hacía unos aciertos así terribles, ¿no? Cuando tenía que diagnosticar, ¿no es cierto? Así que yo me acuerdo que la mujer de don Félix, que era el dueño del almacén La Amistad, cuando lo llamaba que este hombre estaba enfermo, lo primero que hacía le servía un buen vaso de vino al doctor para que después lo hacía pasar a ver al médico. Esas son anécdotas que se consideran ciertas, ¿no? Bueno, el médico que mucho recuerdo, y aparte era un amigo personal de mi padre, era el doctor Mansi,
que vivía en la misma calle Talleres, pero en otra cuadra. Después el doctor Zabransky, el doctor Zaposnik, Matusevich, el doctor Springolo después, el doctor Dixon, Canepa, la doctora Bello, en fin, había mucha gente. El doctor Sanguinetti también, que era la hija, actualmente trabaja acá al lado en Avenida América, tiene su consultorio. Muchos. Ahora los más viejos, Mansi, es el que más recuerdo. En el 36 estaba yo en cuarto grado, quinto grado, y me puse, me llevaron, no sé cómo fue. Resulta que empecé a trabajar, luego a la tarde, después de que venía de la escuela, empecé a trabajar en un consultorio médico de un doctor Vaca, se llamaba, el doctor Vaca, que fue uno de los primeros médicos que había acá. Ese doctor Vaca tenía el consultorio justo enfrente donde vivía la familia Kreisen. Ese doctor Vaca tenía otro consultorio adelante que se lo alquilaba a un dentista, doctor Castro. Se venía 3 o 4 veces por semana. Entonces, ¿qué hacía? Yo estaba para atender cuando algún paciente, alguno venía a visitar, a ver al médico, pero tenía un problema. El doctor Vaca tenía un automóvil para ir a recorrer a los pacientes, pero tenía una cortina metálica. La cortina metálica había que levantarla. Bueno, yo la levantaba, pero cuando querían bajarla, yo no llegaba. Entonces, lamentablemente, yo calculo 2 o 3 semanas, me dijo que lamentablemente no podía atender más a mí. Y me fui. A los 15 días vino la sirvienta del doctor Vaca a buscarme porque habían solucionado el problema. Había hecho hacer un gancho para que yo pueda bajar. El primer local comercial de Cespeña fue el Almacén La Amistad, que estaba ubicado en la intersección de Excelsior y Ricardo Frías. A este siguió otro almacén, ubicado frente a la Barrera, cuyo propietario fue don Armando Sodoro. Hacia 1911 abrió la primera farmacia, propiedad de un señor de apellido Bordoni. Y también en 1911 abrió sus puertas la primera de Cespeña, panadería propiedad de don José María San Pedro. Allá también por aquella misma época, 1914, abre sus puertas la primera zapatería. Poco después aparecen las carnicerías. En 1927 abrió sus puertas la primera peluquería de damas, propiedad de Ángela Di Tomaso. Y cuando aún Cespeña tenía sus calles sin pavimentar, tenemos que recordar los 3 tambos que existían. El de Liborio Martínez, en Pío Díaz, entre Ameguino y Pineral, otro que se hallaba en Ameguino y Félix Muñoz, y un tercero localizado en Raffo y Biasley. El primer surtidor expendedor de nafta estuvo ubicado en la esquina de Avenida América y Ameguino y tenía publicidad de la firma Estándar. En 1935, la Municipalidad de San Martín autorizó el funcionamiento del primer mercado de Cespeña, propiedad de don Abelino Hernández, el que estuvo ubicado en Avenida América 2522. Poco después, el mismo fue adquirido por don Pedro Gallá. La primera bicicletería, instalada en Medina entre Ombú y Esmeralda, fue propiedad de Carlos José Seni. Hacia 1945, don Vicente Alborz abrió frente a la estación un depósito de huevos, aves y cerdos vivos. También tuvo Cespeña un nightclub, al que se llamó El Caimán, y estuvo instalado en Ameguino y Félix Muñoz. La oposición de los vecinos llevó a su clausura por parte de la municipalidad. El más antiguo diariero que recordamos fue don Domingo Gallo, conocido con el apelativo de El Pampero. También es de recordar a don Manuel Muñoz, que por años atendió el puesto de la estación. Sí, Narducho lo recuerdo perfectamente. Yo inclusive escribí un cuento, una narración sobre Narducho. Es famoso,
Se dice que era un hombre que tenía perturbada la mente por la guerra europea, decían eso. Él no hablaba con nadie, jamás se le escuchó una palabra. Venía caminando siempre por la calle Sarmiento, iba derecho, derecho, derecho hasta la calle San Martín, y San Martín agarraba y iba a Santos Lugares. Todos los días hacía el mismo recorrido. Y los pibes, claro, le gritaban de todo y lo hacían enojar, y él hacía chirridos, no hablaba, hacía gritos, daba, ¿no? Ah, bueno, Narducho es un personaje incorporado a mi alma. Yo era chiquita y jugaba, ya te digo, siempre en la puerta, y lo veía pasar por el cordón de enfrente, siempre con esos suecos que ya te dabas cuenta que venía, porque hacía trac, 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 eran con unas tiras que tenía puesto. Y en verano recuerdo que cuando hacía mucho calor se ponía hojas de paraíso entre los sombreros que llevaba unos cuantos. Y a mí me marcó particularmente Narducho, porque, por ejemplo, los chicos se escondían en el jardín de mi casa porque le tenían miedo. Yo no, me sentaba en el umbral y lo veía pasar. Y jamás me habló, yo no, nada. Pero me miraba como diciendo, vos no me tenés miedo. Y de hecho, te digo, tengo una casita de fin de semana hace 40 años, en el medio del campo, se llama el Rincón de Narducho, y tengo el puesto de San Telmo que se llama el Rincón de Narducho. Tengo las fotos que después, si querés, te las muestro. Así que fue un personaje querido, no me preguntes por qué, pero me marcó. Mire, ¿cómo era? Era italiano. Hablar con él muy poco se podía hablar. Después iba siempre muy abrigado. Muchas cosas encima llevaba él, no sé cómo podía, ¿viste? Pero así era él. Sí, Narducho no molestaba a nadie. Él iba caminando, tenía unas maderas que las usaba de chancleta, llamémosle así, de hojotas. Eran 2 tablas, con unos piolines se ataba y con eso andaba. Y dormía por ahí donde podía, ¿no? Como tenía tanta ropa y era un personaje, pero le faltaba un tornillo o algo, pobrecito. Pero como no molestaba a nadie y todo el mundo lo quería, bueno. Y él iba sobre todo, hasta en pleno verano, yo a veces sobre todo medio raído, medio feo, pobrecito, ¿no? Ropa que le daba a la gente, y de calzado se lo haría él, claro. Era una tabla, tenía como una tabla con una cosa arriba para poderlo llevar, como una, digamos, como que fuera una chinela. Con eso iba él, sí. Eso es lo que llevaba. Y la gente, todos le daban algo para que se mantuviera. Tenía que mantenerse, por supuesto, ¿no? Sí, pero no hacía maldades ni nada, ¿eh? No. Y los chicos lo seguían. Los chicos lo seguían mucho a Narducho, sí. Él era bueno con los chicos. Nosotros lo escorchábamos a él porque nos largaba una perra y bueno, esas cosas de chico. Y después pasaron unos años y se fue a un terreno que estaba en la calle Rosario y Anchordoqui, casi esquina Uruguay, donde está la panadería, ahora se llama Santa Rosa. Hacía 20 metros. Ahí ya éramos más grandes, nosotros le hablábamos a las chicas y se volvía loco él, todas esas cosas. Y después se fue a vivir a un terreno acá donde están los chinos, en la Meguino al fondo, por ahí enfrente. Y después perdí rastro.
En la esquina de Beasley y Sarmiento, en 1926 que se inauguró el Cine Teatro Colón. Este local, que había sido una antigua fábrica de cordones e implementos para calzado, se transformó, merced a la decisión del señor González, en una sala cinematográfica. Cine Colón, por supuesto. Cine Colón estaba justo a 2 cuadras de mi casa, en la misma calle donde yo vivía. Estaba en la esquina noreste de Beasley y Sarmiento en aquel tiempo, que hoy se llama Batallán. Y yo iba todas las semanas, como todos los pibes, a seguir las películas de capítulos que daban, ¿no? Y cuando no tenía los 10 centavos repartía programa y entraba sin pagar, entonces. Y además, uno de los dueños, Ricardo González, que había hecho Bellas Artes, me enseñaba dibujo en las mesitas del buffet, que él atendía el buffet del cine, allí. Entonces, cuando venía la gente en el intervalo, tenía que levantarme y dejar que los tipos se sentaran a tomar, y después cuando seguían volvía yo otra vez a dibujar. Así que el Cine Colón no me lo voy a olvidar jamás. El Cine Colón, bueno, mi papá me contaba que había venido Gardel. Mi papá tenía una orquesta típica que tengo entendido que tocó alguna vez en el Colón. Y nosotros íbamos los días martes, que era el día de damas, era mi mamá con todas las amigas y todas las chicas. Íbamos a ver las películas que podíamos ver, lógicamente, ¿no? Y después, por ejemplo, mis primas tenían novio, y entonces yo tenía que ir a acompañarlas para que se porten bien al Cine Colón. De eso me acuerdo. Ah, el Cine Colón. Teníamos 2 cines, porque el Coliseo, francamente, pertenece a Sespeña. Ahora no está más el Coliseo, pero pertenecía a Sespeña porque ahí justo esa vereda es donde estaba la división Sespeña, y la vereda de enfrente ya era Santos Lugares. Acá el Colón era muy lindo, daba películas muy buenas, muy lindas, y traían muchos artistas de la radio, porque en aquel entonces no había televisión. De la radio traían orquestas muy buenas, la de Canaro, la de Caro, y muchas orquestas buenas, el trío Sureda, con su buen cantor Santiago Devin, y después cancionistas muy buenas, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, Azucena Maizani, Dorita Davis, Juanita Larrauri, y otra que a lo mejor en este momento no me acuerdo, ¿no? Pero traían artistas muy buenos. Después traían, cuando traían había un teleteatro todos los días a las 6 de la tarde en Radio del Pueblo, que el director era González Pulido. Chispazos de Tradición se llamaba. Y entonces toda la gente a las 6 de la tarde estaban al lado de la radio escuchando eso. Cuando lo trajeron acá, se llenó el cine, que no cabía gente, porque era una maravilla ver eso. Escucharlo por radio y verlo personalmente era una maravilla. Porque venían, pero eran casi todos cantantes de tango generalmente, o de folclore. Y yo me acuerdo, sí, de haber ido a ver de aquel tiempo. Gardel no, sé que estuvo Gardel en el año 33, pero yo era muy chico y no, a mí no me llevaron. Pero a otros cantantes sí recuerdo haberlo. Me acuerdo que una muchacha se llamaba Amanda Ledesma, una cancionista. El día que ella vino, yo estaba ahí en la puerta de calle, a la tarde vino, había llovido torrencialmente. Y una calle que se llama Pío Díaz siempre se inunda. Y el Cine Colón estaba una cuadra más allá, así que para llegar al cine tenía que meterse en el agua. Entonces uno de los dueños del cine, que se llama Senador González, hermano de ese que me enseñaba dibujo, la levantó en brazos, se metió en el agua y la cruzó hasta el otro lado. Eso lo vi yo de pibe. Esas cosas que pasaban, ¿no? Sí, el Cine Colón, algo espectacular. El Cine Colón tenía un techo corredizo, que después de cada película se encendían las luces y se abría el techo. Un techo sobre ruedas, ¿no? Para que se ventile. Y todos los miércoles
daban una serie de los pistoleros de Estados Unidos, de Al Capone y todo eso, y bueno, costaba 10 centavos los días miércoles. Daban 3 películas y una serie. Y eso era un lleno total. Y bueno, nos juntábamos todos, los amigos del barrio. Y tal es así que en esa época, para poder ir al cine, acá no existían los bombeadores eléctricos, había que bombear a mano. Entonces, nosotros lo que hacíamos los muchachos, teníamos 10, 11 años, íbamos a los vecinos, le pedíamos si querían que le llenáramos el tanque, nos daban 5 centavos, y juntábamos 15, 20 centavos, llenábamos 4 tanques de 200 litros. Realmente era muy duro todo eso, pero bueno. Los carnavales, los bailes se hacían ahí, en el Colón. Ahí en el Colón se hacían unos bailes hermosos. Para mí fueron hermosos, porque era mi época, ¿no? Muy lindos, muy lindos. Se hacía, había muchos disfraces, todos nos disfrazábamos conjuntos. Hacíamos conjuntos de 6 o 7 chicas, y los muchachos también hacían conjuntos. Disfraces muy lindos, tenían sus premios y todo, ¿no? Y había una murga muy importante, que era la murga Los Fantoches, que tenía un director, un muchacho muy inteligente, que hacía, preparaba todos los cantos, políticos, de todo tipo, ¿no? Y tenían unos instrumentos todos hechos así por un artesano, un hojalatero. Y ellos practicaban. Era muy ordenado eso, era una cosa espectacular, la murga Los Fantoches. Y el primer bombo que sonó en la Plaza Mayo era de acá, de Sespeña, Yoyán. Ah, sí, los carnavales nos disfrazábamos siempre, veníamos acá al Ameguino y embolsábamos el papel picado, que después lo vendían en la kermés, y en el lugar que se bailaba, que eran pilas y pilas de papel picado. Veníamos con mis primas, como mi papá también integró la comisión de acá, bueno, a pesar de que vivo a la vuelta del Pío Díaz, siempre me mantuve acá en el Ameguino. Salíamos del trabajo a las 6 y pico de la tarde y nos íbamos a trabajar al club. Y lo fuimos a ver con Morisi, el que nombré que era secretario general, a Gómez Sanza. Yo me presenté como don Luciano, que le había hecho la casa. Oh, sí, don Luciano, con todas esas cosas que fue. Mire, señor, nosotros queremos construir el Cruz Espeña, pero no tenemos plata. Él tenía un corralón de material en casero en la calle 3 de febrero. Bueno, ¿y qué necesitan ustedes? Necesitamos de todo, pero quisiéramos que usted nos dijera cómo podíamos pagarle mensualmente lo que le pidamos. ¿Y cuánto puede pagar? Y mire, en este momento 150 pesos por mes. Bueno, vamos a hacer una cosa, dice él. Cada 3 meses me traen 450 y pidan todo lo que quieran. Así vino el cambio en el club. Hicimos la loza, llamamos cementistas, hagamos 2 o 3 cementistas, el que menos nos cobrara. Nosotros poníamos todo, materiales, todo. Ellos tenían que poner al armazón, los hierros, que también lo poníamos nosotros por Gómez Sanza. Bueno, se hizo. Yo trabajé muchos años en la Biblioteca Mariano Moreno, hasta el año 60 y tantos, alrededor de 15 años. Y ahí sí desarrollamos, y Horacio lo sabe bien porque él colaboró mucho también, desarrollamos una labor así cultural muy importante. Trajimos gente, artistas del Teatro Colón, por ejemplo, después poetas, guitarristas, pianistas, violonchelistas.
Detrás de esta pared hay un predio que hoy está abandonado. Sería ideal, y de acuerdo a lo que piden los vecinos, que las autoridades lo recuperen para el deporte, la cultura, el esparcimiento de la comunidad. Necesitaría más espacios verdes. Acá en Sespeña se necesitaría más, me parece, ¿no? Sí. Porque hay lugar. Ahí ese terreno, todo ese terreno que está ahí en la avenida Lynch, que no hay nada, que ahí por ahí algún día se ponen casillas o algo, hacen algo. Ahí sí podría ser un espacio verde muy lindo, me parece, ¿no? Digo yo. Sí. Yo espero, y lo digo de corazón, no estoy en contra del progreso para nada, pero que pare toda esta edificación, porque Sespeña es un barrio bajo, un barrio lindo, y eran casas bajas, jardines, disfrutabas de todo ese espectáculo. Ahora lo de hoy, la verdad que me duele más que me molesta. Esperemos que cambie, o que paren. No me gusta Sespeña en este momento, no me gustan los edificios grandes acá para Sespeña. Me parece que no es la zona como parece estos edificios, 15 pisos de alto. En Santos Lugares, enfrente a la estación, hicieron un edificio todo a lo largo, son 3 bloques juntos, pero es una barbaridad. A mí me parece que Sespeña es lindo como para tener un edificio de 2 pisos, pisos medios bajos. Es más lindo que, a mi criterio, ¿no? Los edificios altos no me gustan para Sespeña. Vamos a ver si aguantan las cloacas. Vamos a ver. Pues los edificios son bárbaros. Este que se está haciendo en Ameguino, que de dicho paso le digo que lo vendemos nosotros. Es una barbaridad. Es un edificio que tiene solario, pileta, tiene cancha de vóley o de esas cositas para jugar, tiene el solario en arriba, que ya le digo, es una cosa bárbara. Ay, mira, yo te digo lo digo con franqueza. Sespeña a mí siempre me gustó mucho porque siempre fue un barrio muy tranquilo, de gente, a mí me gusta la gente, pero yo ahora veo que Sespeña se está viniendo muy, ¿cómo te podré decir? Muchos edificios, muchos pisos. Entonces yo temo que con el tiempo eso va a perder esto del barrio que como era, y que los servicios que tenemos van a resultar pocos, porque la verdad de las cosas, más edificios se hacen, más gente va a venir, ¿no es cierto? Entonces yo temo eso, y me gustaría que edificios sí se pueden hacer, pero de 3 pisos, 4 pisos, pero están haciendo edificios muy altos. A mi modo de ver, no sé, yo a lo mejor estoy equivocada, no sé. ¿Estaré equivocada? Yo la amo, Sespeña, porque he vivido toda mi vida acá, no quise ir, podía haber ido a Palermo, tenía muy buenas oportunidades, incluso ir a trabajar a Estados Unidos, pero para mí la patria mía es esta, Sespeña. Yo nací en Sespeña. Nací cuando Sespeña era un pueblo adolescente. Sespeña tenía 15 años cuando yo nací, así que saquen la cuenta. Era un pueblo que adolecía, al decir adolescente significa que adolecía de muchas de las cosas que tiene ahora, indudablemente, pero también tenía cosas que ahora no tiene Sespeña. Cosas tal vez no materiales, pero sí espirituales, que uno que ha vivido todo este tiempo las extraña. Por ejemplo, la seguridad, la tranquilidad, la paz, el aire puro, todas esas cosas que Sespeña tenía en aquel tiempo, ya lo vemos que no están. No había edificios altos, departamentos, eran casas bajas todas,
calles de tierra cuando yo nací. Es decir, era algo que nada que ver con lo que actualmente conocemos, ¿no? Pero quien lo ha vivido no puede dejar de recordarlo y no se olvida nunca eso.